amado Padre Creador, hoy venimos a tu presencia dándote gracias porque hasta aquí, a este lugar santo nos has traído, Señor. Damos gracias porque sabemos que hoy tu palabra se cumplirá en nuestras vidas y será sembrada en nuestro corazón con un fin y un propósito. Te pedimos, Padre de la Gloria, que el Espíritu Santo de Dios nos dé un espíritu enseñable y nos ayude a entender que tu palabra se cumplirá en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. El título de la prédica de hoy: tengo un Dios que cumplirá su propósito en mí. La palabra de hoy la vamos a estudiar basado en Isaías 46, del 8 al 11. No olviden esto, ténganlo presente, recuérdenlo ustedes los culpables. Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios, no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Llamaré a una veloz ave de rapiña desde el oriente, a un líder de tierras lejanas, para que venga y haga lo que le ordeno. He dicho lo que haría y lo cumpliré. Amén. Bueno, todo el mundo sabe que durante el mes de julio hemos venido hablando de lo que es el propósito, ¿correcto? Y este pasaje nos revela el propósito de Dios con el pueblo de Israel. Amén. En este pasaje el profeta Isaías habla en primera persona. ¿Y qué significa que habla en primera persona? Que está hablando Dios por intermedio de Isaías. En otra versión que encontré dice lo siguiente, que es el mismo pasaje. Dice: recuerden esto y permanezcan firmes. Ténganlo presente, pecadores. Acuérdense de los hechos del pasado que sucedieron hace mucho tiempo. Porque yo soy Dios y no existe ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie como yo. Yo conté el final desde el comienzo y muchos antes de lo que sucediera. Yo afirmé: mi plan se cumplirá y haré todo lo que yo quiero. Llamo a un águila, a un hombre de un país lejano. Lo he decidido y haré que suceda. Yo lo planeé y lo haré. Una palabra fuerte, una palabra donde Dios mismo habla a través del profeta. Pero para empezar a entrar a entender qué significa la palabra de hoy, lo primero que debemos definir es la palabra propósito. Cada uno de nosotros tiene una definición, pero para definir la palabra propósito debemos entender que es la intención original o la razón por la cual algo es creado. En el caso de nosotros, los seres humanos, nuestro propósito es la intención original de Dios. Dígale a la persona que está al lado: el propósito es la intención original de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que desde el mismo momento en que usted fue concebido en el vientre de su madre, usted estaba diseñado con un fin y un propósito en los planes de Dios. Pero este fin y este propósito está dado en bendición y salvación. ¿Entendieron esa parte? Su propósito de Dios está dado en dos caminos: la bendición y la salvación. Yo creo que muchos hemos escuchado la frase que todo niño nace con el pan bajo del brazo. ¿Sí o no? ¿Qué es un pan? Una bendición. Significa que cada uno de nosotros desde que nacemos ya venimos con un propósito de bendición, pero también con un plan de salvación que fue dada por Jesucristo. Amén. Y aunque estas palabras proféticas fueron dadas para el pueblo de Israel, tenemos que recordar el marco histórico. Y vamos a salirnos un poquito para que entendamos qué era lo que quería el profeta Isaías. En primer lugar, dar una profecía para un pueblo que todavía no estaba en cautiverio, pero que lo iba a estar. Que iba a ser liberado. Ahí menciona un águila, ahora le explico qué significa eso. Que iba a ser liberado por un hombre que no era judío, ni que pertenecía a la tribu de ninguno de la casa de Judá. Y esto es importante,
Porque la palabra también nos revela más atrás que Dios pone su favor en la persona que Él desea. Y esto es importante porque muchas veces pensamos que una persona no puede llevarnos a un camino de bendición y de salvación. Tenemos que entender que aunque la palabra profética no fue dada para nosotros, sino para el pueblo de Israel, esta palabra profética la podemos traer hoy a nuestros días. ¿Por qué? Porque el mensaje de bendición y salvación no solamente está para el pueblo, sino para nosotros hoy, para el pueblo de Dios que somos nosotros hoy. Desafortunadamente, muchas veces nos limitamos a estudiar las Escrituras y solamente conocemos o queremos conocer a un Dios de amor. Pero recordemos también que el Dios de amor es también fuego consumidor. Quiero que leamos Hebreos 12 del 28 al 29. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Tenemos un Dios como fuego consumidor, y yo creo que cuando hablamos de fuego consumidor, esa es la parte que muy poco nos gusta a nosotros. Queremos solamente escuchar de que tenemos un Dios de amor, y muchas veces creemos que en el amor tenemos la libertad de hacer todo lo que queremos o todo lo que nos da la gana, y eso no es así. ¿Por qué? Porque en el fuego consumidor Dios nos muestra su amor, porque Dios corrige, y el que ama corrige. Yo creo que todos los que somos padres, en cualquier momento hemos tenido que corregir a nuestros hijos. En cualquier momento hemos tenido que poner mano dura para que nuestros hijos estén haciendo lo que nosotros les estamos enseñando. En este caso, la desobediencia a las leyes, a la palabra y a todo lo que Dios había ordenado a su pueblo fue lo que lo llevó al cautiverio. Hoy te hago esta pregunta: ¿en qué parte del cautiverio te encuentras tú? Si es cierto que el cautiverio que vivía Israel en esa época estaba en manos de los babilónicos, hoy nosotros vivimos diferentes tipos de cautividad. Cautividades económicas, cautividades de salud, problemas de drogadicción, problemas en nuestros matrimonios, pornografía, adulterio. ¿Qué tipo de cautividad estás viviendo tú? Ahora, la pregunta clave aquí es saber qué te llevó a esa cautividad. Y la respuesta va a ser una sola: la desobediencia a la palabra del Señor. Hoy la profecía se centra en un hombre que la dio 100 años antes de que esto sucediera. Amén. Isaías dio una profecía sobre el pueblo de Israel, advirtiéndole sobre los hechos que iban a venir, pero sobre todo mostrando que a pesar de la desobediencia, a pesar de que el pueblo entraba nuevamente en idolatría, Dios tenía un plan para él, y él había ya escogido a un hombre para cumplir un fin y un propósito, y este era el rey Ciro, pero lo vamos a estudiar más adelante. Pero vamos a estudiar parte por parte lo que la palabra nos quiere enseñar hoy. Veamos Isaías 46 del 8 al 9. No olviden esto, ténganlo presente, recuérdenlo, ustedes los culpables. Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Amén. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Amén. En la versión que yo les estoy explicando al principio dice: recuerden esto y permanezcan firmes. Ténganlo presente, pecadores. Fuerte, ¿verdad? Dios le está llamando a su pueblo pecador, pero al mismo tiempo los exhorta a que permanezcan firmes. ¿En qué debemos permanecer nosotros firmes hoy? En la palabra. Dios no dejó la palabra simplemente como un libro de historia.
Lo dejó como un libro para que entendamos que si obedecemos y cumplimos sus mandatos, leyes y ordenanzas, estamos llevados a un camino de bendición y salvación. Pero el Señor les dice: recuerden los hechos del pasado que sucedieron hace mucho tiempo, porque yo soy Dios y no existe ningún otro. El Señor está recalcando que el principal pecado que tiene el pueblo de Israel es que se han olvidado de escuchar la voz de Dios. ¿Tú te has olvidado de escuchar la voz de Dios? ¿Cada cuánto la escudriñas? ¿Cada cuánto dedicas el tiempo para abrirla y estudiarla y saber qué es lo que Dios quiere contigo? Asimismo, el Señor los lleva a recordar las cosas que Él hizo por su pueblo. Y esto es interesante. Yo he cogido aquí 4 pasajes de la historia de la Biblia que hablan sobre esas cosas que el Señor hizo con el pueblo de Israel. La primera que he mencionado aquí es recordar la liberación del pueblo de Israel por parte de Moisés a los egipcios. Eso lo encontramos en Éxodo 6 y 7. En este pasaje, el Señor revela cómo sacó de la esclavitud al pueblo de Israel. Cómo cogió a un hombre que primero fue formado como rey y lo llevó a un desierto para formarlo como pastor de ovejas. Lo formó, lo educó, lo procesó y lo llevó a cumplir un propósito. Otro pasaje que el Señor nos puso o me puso a recordar fue la vez en que Él abrió el Mar Rojo. Éxodo 14. Nuevamente aquí Moisés lleva a un pueblo que estaba en cautiverio y que ya fue arrebatado a los egipcios, pero en este momento se encuentra entre el mar y el ejército de los egipcios. Estaban acorralados y nuevamente el Señor con su poder abre el mar, separa los mares y hace que su pueblo pase a la libertad. ¿Correcto? Y al final, como lo decía la alabanza de hoy, el Señor cierra los mares y acaba con los enemigos del pueblo de Israel. Otra promesa dada por Dios es la de llevar a su pueblo a la tierra prometida. Y quiero que busquemos Josué 1 del 3 al 6. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies, los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Hermoso, ¿verdad? El Señor en el pasaje dice que yo estaré contigo. ¿Cuántos de nosotros deseamos que Dios esté con nosotros? ¿Cuántos deseamos que todo lo que nuestras manos y nuestros pies pisen nos pertenezcan? Son promesas que Dios ha dejado en su palabra. Son promesas que no solamente fueron para el pueblo de Israel, sino que Él las ha traído hoy también a nosotros. Solo que depende de nosotros, de nuestra obediencia en la palabra, de nuestra verdadera entrega y compromiso al Señor para que eso que Él nos promete se nos cumpla. Y por último, otro pasaje que el Señor puso a mi mente fue recordar la manera en que Goliat cayó en las manos de David. Esto lo vamos a encontrar en la historia de la palabra en 1 Samuel 17 del 1 al 58, y yo creo que muchos hemos leído esa palabra. Como conocemos a David, un joven de 17, 16 años que era un pastor de ovejas, y cómo el Señor lo llama a cumplir un propósito para salvar al pueblo de Israel. Cómo el Señor, a través de sus experiencias como pastor, la palabra nos dice que Él se enfrentó a leones y a osos y con sus manos los derrotaba. ¿Tú eres capaz de enfrentarte a un león o a un oso? Difícil, ¿verdad? Pero si vemos como un joven de 17 años tiene un propósito en las manos de Dios. Dios decide cumplir un propósito en él, y es de convertir a ese pequeño joven en un guerrero capaz de derrotar a un gigante.
Y Él lo dijo también en su alabanza, cuando dice que solamente el poder de Dios actuando a través de Él era capaz de derrotarlo. No hay gigante que usted no pueda derrotar si tiene a Dios de su lado. No hay gigante que usted no pueda vencer si no tiene usted la oportunidad de permitir que Dios viva dentro de usted. El Señor nos recuerda que para Él nadie es pequeño para cumplir un propósito. Nadie es pequeño para saber que Él en ti y en mí puede hacer cosas grandes, cosas poderosas, cosas que impacten al mundo, cosas que impacten a los que nos rodean. Pero ¿saben qué? Lo primero que impactamos es a nuestra familia. La primera iglesia que debemos conquistar es nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestros hijos. Cada vez que usted entra por esa puerta y decide darle la oportunidad a Dios que le hable y usted lo escuche, usted ha tomado la decisión de empezar a cumplir un propósito de Dios, no solo en usted, sino en sus hijos. Y entendía que cuando usted decide llevar su vida por el camino de la bendición y de la salvación, empezamos a romper esquemas y herencias que muchas veces le estamos transfiriendo a nuestros hijos. Ellos no son culpables y nosotros podemos seguir permitiendo que ellos sigan repitiendo cadenas y cadenas de pecado de las cuales Dios ya nos ha hecho libres. Hoy les digo que el propósito que Dios ha puesto en ustedes ya lo han comenzado. En la manera como educamos a nuestros hijos, en la manera como le enseñamos la palabra, en la manera como le mostramos con nuestro propio ejemplo que Dios mora entre nosotros, estamos creando una nueva sociedad, una nueva forma de vida y un esquema diferente de bendición para nuestros hijos. Busquemos ahora, por favor, el pasaje de Isaías 46, 8 y 9. No olviden esto, ténganlo presente, recuérdenlo ustedes los culpables. Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Amén. Me voy a enfocar en la última oración. Porque yo soy Dios y no existe ningún otro Dios. Soy Dios y no hay nadie como yo. En este momento el Señor le está recordando al pueblo de Israel que es el único Dios. Amén. Que no existen otros dioses. Que el castigo que ha llevado al pueblo de Israel a estar bajo cautividad y bajo opresión siempre ha sido uno solo: la idolatría, la desobediencia, la falta de estar escuchando la voz de Dios. Hoy yo te hago esta pregunta: ¿cuál es tu Dios? ¿El dinero? ¿El trabajo? ¿La belleza física? ¿En dónde estás poniendo hoy tú a tu Dios? A este Dios del cual hoy nos habla. ¿Lo estamos poniendo en segundo o tercer lugar? ¿Tomamos acciones y decisiones y por último le consultamos a Él? ¿O nos tomamos la tarea de preguntarle: Señor, oriéntame, guíame, derrama sobre mí sabiduría para tomar buenas decisiones? El pueblo de Israel no fue una sola vez que estuvo en cautiverio, ni dos ni tres, fueron muchas. Y a pesar de que veían constantemente los ejemplos y las manifestaciones de este Dios vivo que con gracia y poder se desarrollaba alrededor de ellos, siempre se olvidaban de escucharlo. Hoy nosotros tenemos a través de la palabra la oportunidad de conocer el mensaje que Dios tiene para ti, que tiene para mí. Tenemos la oportunidad de conocer cuál es el deseo de Dios de entregarnos bendición y salvación. Pero ¿qué ocupa tu primer lugar? Veamos lo que dice Isaías 46:10, por favor. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Amén. Aquí vemos reflejado a un Dios omnipotente, omnisciente
y omnipresente. Se ha reflejado el plan de Dios para un pueblo, pero sobre todo vemos reflejado que Dios como Rey soberano tiene y puede cumplir y siempre cumplirá su propósito. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo mañana. Y siempre. Por mucho que tú desees, por mucho que tú creas, que tú elaboras tu propósito, el verdadero propósito está en las manos de Dios. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás aquí porque simplemente quisiste venir a una iglesia a buscar de Dios. Tú estás aquí porque ya haces parte de ese plan y de ese propósito. Tú estás aquí porque en más de una ocasión alguien se acercó a ti y oró por ti. Tú estás aquí porque en más de una ocasión te dijeron: hey, amigo, vamos y conozcamos a Dios. Pero muchas veces llegamos acá a la casa del Dios cuando ya el ladrillazo lo tenemos encima, cuando la enfermedad la tenemos en nuestro cuerpo, cuando tenemos el matrimonio desarmado o desbaratado, cuando ya tenemos que nuestras finanzas se han reventado, o cuando ya vemos que no tenemos a dónde más que llegar. Cuando las puertas de una iglesia se abren para todas las personas, porque Dios quiere y desea cumplir en cada uno de nosotros un propósito. Ya les hablaba que el propósito de Dios está formado en la bendición y en la salvación. Pero cada uno de nosotros, así como ha pasado en la historia del pueblo de Israel, tiene un propósito especial. Primero, con nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros hijos. Segundo, con las personas que nos rodean. Cada uno de nosotros que ha sido bendecido hoy por parte de Dios, podemos dar el testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Un hogar restaurado, un hombre o una familia que sale de problemas de alcohol o drogadicción, un hombre que se sale de la prostitución, del adulterio, es un hombre que puede decir que ha empezado el propósito de Dios para bendecir y llevar su ejemplo y su testimonio a otras personas. Nosotros tenemos esa tarea. Jesús nos encomendó una tarea: llevar la palabra. Pero la primera palabra la tenemos que vivir nosotros. La primera palabra la tenemos que sentir nosotros. La única manera en que la palabra haga mella en nosotros es si nosotros nos convertimos en testimonio vivo de lo que Dios quiere cumplir en cada uno de nosotros. Veamos ahora, por favor, Isaías 46:10. 46:11, perdón. Llamaré a una veloz ave de rapiña desde el oriente, a un líder de tierras lejanas, para que venga y haga lo que le ordeno. He dicho lo que haría y lo cumpliré. Amén. Al final del pasaje bíblico, el profeta describe de dónde vendría la salvación del pueblo de Israel. Lo describe como un ave de rapiña. Si ustedes googlean lo que era el imperio de Ciro, encontrarán una representación de un águila, de una cabeza de un hombre como un águila, que es un ave de rapiña. Pero al mismo tiempo el Señor nos está enseñando que Él utiliza a cualquier persona en la cual Él le ha puesto la unción. Si leemos pasajes anteriores, la palabra nos dice que el Señor ha puesto en Ciro su ungido. Oigan bien, su ungido, la tarea y el propósito de liberar al pueblo de Israel. Hoy alguien más hizo esa tarea por nosotros, y fue Jesucristo, el Hijo de Él mismo, el Hijo de Dios que se hizo hombre, que cargó por cada uno de nuestros pecados, que no solamente fue latigado, sino coronado, crucificado, que derramó la última gota de sangre por cada uno de nosotros. Hoy tenemos un Jesús que nos dio el principal regalo de Dios para nosotros. No solo la bendición, sino nuestra salvación. ¿Cómo valoramos esa salvación? ¿Cuántas veces nosotros nos tomamos la tarea
de poner nosotros nuestros ojos en esa cruz y ver lo que ahí se pagó. ¿Cuántas veces por un segundo solamente somos capaces de sentir el dolor que padeció Jesús por nosotros? Si tan solo con una astilla en nuestros dedos sentimos que todo se acaba. Ahora imagínense un hombre que con una corona de espinas en su cabeza fue latigado, y no con simplemente latigazos corrientes, no, estamos hablando de látigos que al final de las puntas tenían garras de acero que rasgaban la piel. Y Jesús recibió 33 latigazos por nosotros y nunca dijo nada, ni murmuró, ni se quejó, porque sabía que su propósito venía de su Padre y Él venía aquí a cumplir ese propósito. La ciencia nos revela que las enfermedades del ser humano se tipifican en 33 géneros. 33 latigazos recibió el Señor por nosotros. 33 latigazos que rasgaron su piel para que usted hoy esté aquí sentado. Y no solo recibió eso, sino que sobre él fue puesta una corona. Fue burlado, fue escupido. Y no siendo suficiente eso, fue obligado a llevar sobre sus lomos, sobre sus hombros, el madero sobre el cual iba a ser sacrificado. El Señor nos dice que traigamos a la cruz nuestras cargas, y Él con su firme propósito llevará nuestras cargas. Era tanto lo que el Señor hizo por nosotros que no alcanzamos a dimensionar el precio de eso. Tú no estás aquí hoy simplemente para escuchar una palabra. Tú estás aquí porque Dios quiere que tú cumplas un propósito alrededor de las personas que te rodean. Él siempre ha estado contigo. Eres tú el que te has alejado de Él. Él siempre ha estado aquí buscándote y para guiarte con su palabra. Para que entiendas que cuando las aflicciones te caen, no es porque Él decide que esas aflicciones lleguen a tu vida. Eres tú el que has tomado la decisión. Eres tú el que has decidido no escucharlo. Eres tú el que ha decidido no oírlo. Eres tú el que ha decidido no estudiar su palabra. La Biblia nos revela que diferentes hombres en la Biblia han tenido que pasar por diferentes situaciones para cumplir un propósito en las manos de Dios. Jesucristo lo entregó todo. Jesucristo entregó hasta la última gota de sangre. Y tristemente, cuando el romano introdujo la lanza sobre el costado del lado izquierdo del corazón de Jesús, fue que para él se le fue revelado que realmente habíamos matado a un santo, a un hombre libre de pecado. Jesús cumplió un propósito: llevar nuestros pecados, nuestras desavenencias, nuestras cargas, nuestras enfermedades. Hoy, hermano, quiero invitarte a que tu estándar sea Jesús. A que cada vez que tú sientas que te vas a salir del propósito de Dios, recuerdes a ese hombre que murió en la cruz, a ese hombre que lo entregó todo, a ese hombre que derramó su última gota de sangre por ti y por mí. Porque siempre, siempre Dios tiene para ti un camino de bendición y un camino de salvación. Si la palabra te ha tocado, si hoy el Señor ha hablado a tu corazón, quiero que por favor te pongas en pie y me ayudes con una oración que te va a permitir obtener la bendición y la salvación de nuestro Señor. Amado Señor, hoy te reconozco como mi Señor y Salvador, y te pido
que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de ahí. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón, Señor, si he sido desobediente. Te pido, Señor, que a partir de hoy cumplas tu propósito en mí, Señor, y que me ayudes a cumplirlos en las personas que me rodean. Instrúyeme en tu palabra. Hazme un hombre sabio, Señor, estudioso de ella. Y te pido, Padre, que hagas de mí un testimonio vivo de tu amor eterno y perfecto. Que el sacrificio y el propósito de Jesús se cumpla hoy en mi vida y en la vida de las personas que amo. Hoy te doy gracias, Señor, porque por ese sacrificio hoy estoy aquí, sabiendo que tú, Señor, todo lo entregaste por mí, por mi familia y por las personas que amo. Amado Padre, derrama de tu Espíritu Santo y haz de mí un hombre, Señor, digno delante de tu presencia. Haz de mí, Señor, un hombre y una mujer capaz de llevar tu palabra a las naciones. Pero primero, Señor, llevarla a mi familia. Mi primera nación es mi familia, Señor. Que mi testimonio me ayude a transformar a las personas que me rodean. Y hoy te doy gracias, Padre, porque tu palabra me permite llevar un mensaje no solo a mis seres queridos, sino a mis hijos. Hoy decido, Señor, romper toda herencia, Señor, de pecado sobre ellos. Hoy decido, Señor, darle a ellos el mensaje de edificación, de bendición y salvación que tú me das, Señor. A tiempo temprano, Señor, ellos entienden y entenderán que tu Hijo Jesucristo todo lo entregó por nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.